Una mortal balacera se registró este jueves al interior de una sala de velaciones en Manta mientras se honraba la memoria del agente de tránsito Andrés Moreira Cedeño, asesinado en Guayaquil el pasado miércoles. Un sicario ingresó al local y disparó con un rifle contra los asistentes. 4 personas murieron. Eran las 12 de la mañana en la sala de velatorios Jardines del Edén, en la zona turística de Manta. Familiares y amigos despedían al ex agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Andrés Moreira Cedeño, asesinado de Guayaquil el día anterior, cuando un criminal ingresó al cuarto de velaciones y disparó su ametralladora con una ráfaga de hasta 30 tiros. El resultado, 4 muertos y 10 heridos graves, entre ellos varios niños y adolescentes. Las armas que habrían sido utilizadas serían armas largas por los indicios encontrados, especialmente por el calibre .223 y armas cortas que corresponden a un calibre 9 milímetros. Lamentablemente un hecho que va en contra del ciudadano que falleció en Guayaquil. Pese a que ya está el cadáver ahí siendo velado, nuevamente realizaron detonaciones en contra del cadáver. Entonces, lamentablemente se está presentando este evento que cuando se asiste a este tipo de velatorios, lamentablemente salen víctimas colaterales. Tras el ataque, los asistentes aún ofuscados intentaban ponerse a salvo y los familiares de ellos, entre algunos heridos y muertos, entre gritos y lloros, arrastraban a sus familiares hacia la calle. Minutos después llegó la policía y la agente fiscal del caso dio las primeras hipótesis del crimen. Indica que hay un agente de tránsito entre los fallecidos, está por verificarse, pero hay 4 personas fallecidas, entre esos una señora de... Una versión extraoficial habla de una retaliación de las bandas narcotraficantes contra el uniformado y sus compañeros, que días atrás habrían requisado en Guayaquil un vehículo en cuyo interior se encontraría bolsas de dinero de algún grupo criminal, y la muerte es una retaliación, pues los agentes se habrían negado a devolver el dinero. Byron Galarza, Noticias 7. El municipio de Playas, en la provincia del Guayas, cerró sus puertas hasta nueva orden. Esto después del asesinato que hubo a un ciudadano y las amenazas contra el alcalde del cantón. Mientras tanto, directores departamentales presentaron sus renuncias. Nosotros estábamos en el municipio ya haciendo muchas investigaciones, las cuales han dado resultados terribles. Los desfalcos, como me han dejado el estado financiero, muchas cosas extrañas, y en base a lo que ha sucedido, 2 días no se ha podido elaborar. La seguridad como el compromiso de todos los actores de justicia fue uno de los temas abordados en la mesa técnica convocada por el Consejo de la Judicatura en Guayaquil. A la cita fueron las autoridades de la provincia. Para garantizar la acción de los uniformados en el combate contra la delincuencia es necesario el compromiso de los jueces, fiscales y todos los administradores de justicia. Hay el compromiso de los jueces, gracias a Dios, y va a haber una coordinación entre el Consejo de la Judicatura y la Policía Nacional para que de aquí para adelante los policías que presentan sus partes estén totalmente asesorados para que no haya ningún tipo de error y que los delincuentes vayan a donde tienen que ir, a la cárcel. El tema fue analizado en Guayaquil y reunió a alcaldes, prefectos y demás organismos que buscan estrategias para frenar la inseguridad. Que al policía que se use su arma para defender a un inocente se lo sobreproteja. Eso es lo que necesitamos. Tenemos que tener claro que estamos en una guerra larga, letal y no convencional. Hombro a hombro podamos dar la paz tan anhelada que busca la ciudadanía. La justicia que sea más oportuna y siempre la verdad, cueste lo que cueste. Entre los aspectos analizados se cuenta el trabajo en las carreteras, la implementación de tecnología en las vías. Para que nuestras vías puedan estar conectadas con el ECO 911 y podamos tener el ingreso, el reporte con cámaras de información que le den al ECO 911, porque son por nuestras vías donde transitan los delincuentes, pues también. En la sesión se dio a conocer que en los próximos días 2.800 agentes se incorporarán a las filas policiales. Para garantizar la acción de los... El Consejo Nacional Electoral se alista detalles para el llamado a elecciones extraordinarias tras la muerte cruzada que acortó el periodo presidencial y el legislativo. La fecha tentativa, mucha atención,
será el 20 de agosto. He solicitado. El decreto de la muerte cruzada puso a correr al Consejo Nacional Electoral y por ello trabajan a contrarreloj. Desde este jueves 18 de mayo rige el plazo de 7 días para que oficialmente se convoque a elecciones anticipadas. Tenemos 7 días según la ley. Los 7 días se completa el 24 de mayo y posiblemente ese día, el séptimo día, haremos la convocatoria. Entonces, en 90 días, todos los ecuatorianos tendremos que elegir a presidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior. Pero esta fecha cae martes y tradicionalmente las elecciones se hacen los domingos, por lo que ya se tiene una nueva fecha tentativa para la primera vuelta. Sería el 20 de agosto las elecciones para primera vuelta. La segunda vuelta estaríamos pensando hacerlo el 15 de octubre. La inscripción de candidaturas será 100% en línea. El proceso de democracia interna será del 25 al 31 de mayo. La campaña electoral del 8 al 15 de agosto y los resultados estén probablemente listos para noviembre. Todo dependerá de los recursos. Lo que sí tienen claro es que el presupuesto va a ser menor a los comicios anteriores. Sí va a ser menor definitivamente, pero también hay otros costos que tenemos que hacer. Estamos evaluando cuánto va a costar el voto telemático. Donde sí se ve un problema es en el voto telemático, pues debido a la premura del tiempo, no será posible distribuir los paquetes electorales a los diferentes continentes. Abriremos la posibilidad de inscribirse para acceder al voto telemático. El padrón electoral será el mismo de las anteriores seccionales y no se podrá realizar cambios de domicilio. Lo que se evalúa es que si los miembros de las juntas receptoras del voto también serán los mismos de los pasados comicios. Estamos analizando esa posibilidad, pero consideraría que por cuestiones de transparencia se puede hacer un nuevo sorteo para los miembros de las juntas receptoras del voto. La presidenta del CNE ha dicho que las demandas de inconstitucionalidad al decreto del presidente Lasso no tienen que ver con la organización de las elecciones anticipadas. Edison Saavedra, Noticias 7. El primer decreto post-disolución de la Asamblea que emitió el presidente Guillermo Lasso trata sobre reformas tributarias para reducir impuestos en la clase media. ¿Cuáles son y cómo funcionarán? Se lo explicamos a continuación. La clase media y los emprendedores populares pagarán un monto menor del impuesto a la renta cuando entren en vigencia las reformas tributarias. Son 340,000 contribuyentes que al año ya no gastarían un promedio de $558. Específicamente las deducciones son hasta $15,294 en función de las cargas familiares. Ciudadanos que tengan enfermedades raras catastróficas acceden al máximo de los gastos deducibles. Entonces, un ciudadano que cobra cada mes hasta $1,900, con la ley ya no pagará ni un centavo en impuesto a la renta. Persona que tenga un sueldo mayor de $2,400, actualmente paga por impuesto a la renta $1,000. Con la nueva ley que hemos propuesto pagará la mitad, $459 si no tiene cargas familiares o $183 si tiene una carga familiar. Pero si tiene 2 o más, 0. Recordemos que la carga familiar son los hijos, así como padres, esposos u otro familiar sin ingreso fijo. Si alguien tiene 0 cargas familiares, el máximo gasto deducible son $5,335. Si tienes una carga familiar, tu máximo gasto deducible son $6,882 y te da una rebaja de impuestos de $1,239. Y así pues vamos subiendo, ¿no? Y en cuanto a negocios populares, los que facturan menos de $2,500 anuales no pagarán el impuesto, mientras los que lleguen a $20,000 anuales, tan solo $60. Estamos no cobrando impuestos para negocios que venden poco, $2,500 anuales, cuando antes tenían que pagar, vendan o no vendan, ganen o no ganen. Pero hay más, porque las plataformas de apuestas deportivas tendrán que pagar un 15% mensual sobre su base imponible, a menos que no estén domiciliadas en el Ecuador. Ahí el impuesto recae en el apostador que gane en los pronósticos. Lo cual indirectamente genera un incentivo o beneficio para la plataforma local. Esta reducción tributaria aún no se aplica, pues la Corte Constitucional debe aprobar su legalidad, dictamen que aún no se ha efectuado. Lautaro Andrade, Noticias 7. En las próximas horas se entregará a la Corte Constitucional para su revisión un nuevo proyecto de ley en torno a las llamadas zonas francas. Pero no es el único que está en cola, pues varios ministros se han referido a otras reformas legislativas
que se realizarán mediante decretos durante los siguientes meses. Las acciones en materia legislativa que tomará de ahora en adelante el Gobierno Nacional no se han hecho esperar. Tras el envío de la reforma tributaria a la Corte Constitucional para su revisión, se alista el envío de una ley para zonas francas. Así lo dio a conocer el ministro de Gobierno Henry Cucalón en su cuenta de Twitter, donde aseguró que tiene vital importancia para los sectores productivos y comerciales del país. En una reunión de gabinete, el ministro de Producción Julio José Prado ya lo había adelantado. Estamos trabajando en la ley de inversiones, específicamente enfocada en los temas de zonas francas. Estamos trabajando también y ya se encuentran, por ejemplo, en la Corte Constitucional el TLC con Costa Rica y dentro de poco el TLC con China. ¿Pero qué decretos ley se podrían emitir? Los únicos decretos leyes que pueden ser expedidos y por tanto ser revisados por la Corte Constitucional tienen que ver a materia económica urgente. Es decir, todo lo demás queda excluido. Por su lado, el ministro de Transporte y Obras Públicas detalló en una entrevista para Noticias 7 que otro de los decretos ley que se enviaría a más tardar el lunes será el de contratación pública. Cuando tú tienes poblaciones desconectadas, cuando tú tienes sobrecostos en transporte, problemas de seguridad vial, accidentes, yo no creo que no hay nada más económico y urgente en el país que acelerar procesos para hacer contratación pública de manera que nosotros podamos atender esas necesidades. El Ministerio de Trabajo no se quedaría atrás, ya lo anunciaba el ministro del ramo, Patricio Donoso. Vemos que en su momento un proyecto de nueva normativa laboral para atender a aquellos 5 millones de ecuatorianos que esperan. Tras la disolución del Parlamento, el Gobierno Nacional se adjudicó la posibilidad de ejercer algunas de sus funciones. Lo podrá ejecutar en los meses que dure su administración. Andrea Orbe, Noticias 7. El decreto presidencial 741 de disolución de la Asamblea ya sumó 5 demandas ante la Corte Constitucional. 4 de ellas ya fueron sorteadas para iniciar su trámite, aunque no hay certeza de cuánto tiempo pueda tomar una resolución. Menos de 24 horas después de presentadas las acciones de inconstitucionalidad, estas ya fueron sorteadas. La primera, interpuesta por los exlegisladores Esteban Torres y Yesenia Guamagui, recayó en el despacho del juez Joel Escudero. La demanda, dicen, se basa en la falta de causal para la activación del mecanismo de muerte cruzada. Evidentemente, no existe en la Constitución una causal para muerte cruzada para impedir la votación en un juicio político. Por su parte, la demanda de Pachacuti Conaye, presentada por el ex legislador y vocal del CAL Ángel Maita, y también de los ex legisladores Dina Farinango, Pilar Llano, Mireya Pazmiño y José Cabascango, está en manos del juez Pablo Enrique Herrería. Además, existe una tercera demanda. Esta fue interpuesta por el ex titular del Parlamento, Virgilio Saquicela, y también sustentada en la supuesta ilegalidad de la medida. Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución. No se compadecen los antecedentes, la motivación, con la resolución. Esta cayó en el despacho de la jueza Alejandra Cárdenas, mientras que una cuarta demanda del abogado Jorge Sosa será tramitada por la jueza Carmen Corral. Por su parte, el Movimiento Unidad Popular y la Unión Nacional de Educadores también presentaron otra demanda pidiendo que se emitan medidas cautelares para suspender la vigencia del decreto. Este decreto no se sintoniza con lo que establece el 148 de la Constitución porque no ha habido conmoción interna. Carolina Basante, Noticias 7. El Palacio Legislativo se mantiene militarizado, aunque el funcionamiento está en manos del Departamento Administrativo de la propia Asamblea. Mientras tanto, más de 1000 funcionarios del Parlamento siguen a la expectativa de lo que ocurriría con sus puestos de trabajo tras el anuncio de la muerte cruzada. Las vallas y los militares en los exteriores de la Asamblea se mantenían la mañana de este jueves, 24 horas después de la anunciada decisión del presidente Lasso. La diferencia es que se permitió el ingreso de ciertos funcionarios, sobre todo de áreas de talento humano, administrativas y de limpieza, para el normal funcionamiento de la Asamblea en esta nueva etapa de transición. Estamos a la espera de una disposición para sumarnos al trabajo administrativo que se tiene que cumplir. Sin embargo, los funcionarios que no pudieron ingresar siguen a la expectativa de lo que ocurrirá con sus trabajos y también con sus objetos personales que se quedaron en sus oficinas. En mi caso personal, yo tengo todos mis medicamentos adentro en mi oficina, medicamentos que tengo que tomarlos durante las 24 horas del día.
El alcance del decreto 741 afecta a los trabajadores de la Asamblea con contrato ocasional. Según el registro del legislativo, aquí laboran 1.200 personas, incluidos los asesores de los 137 legisladores. Ahora bien, solo 88 contarían con nombramiento permanente y el resto, es decir, más de 1.100 personas, están bajo el régimen de servicios ocasionales y hoy estarían sin trabajo. Como todo servidor público, tienen derecho a una liquidación que corresponderá a las vacaciones no gozadas y al equivalente de los 13º y 14º. Por lo pronto se conoce que desde la próxima semana se coordinará la logística de entrega de los artículos personales de los exlegisladores. Pues un equipo de su confianza puede ingresar acompañado de policía y obviamente saldrá inmediatamente, pero ya... Carolina Basante, Noticias 7. Las obras y acciones gubernamentales a efectuar en los próximos 2 años debieron acortarse a 6 meses. Ante ello, las carteras de Estado como la de Transporte y Obras Públicas mencionan las estrategias para avanzar con diversos proyectos. Tenemos que hacer en 5 o 6 meses lo que nos tocaba hacer en los próximos 2 años. Estas fueron las palabras del presidente Guillermo Lasso a su gabinete ministerial tras acortar su periodo de gobierno. Ello implicará premura en lo que habían planificado. Por ejemplo, en febrero del 2023 se presentó un plan de emergencia vial de 75 proyectos. 65 de ellos son menos de 8 millones de dólares. Es decir, son proyectos puntuales para arreglar vías, por lo menos 3 tramos viales en cada una de las provincias. Solamente 10 proyectos superan el monto de 8 millones de dólares. Significa que son proyectos de más envergadura y que tomarán 1 o 2 años en construcción. Ahora la meta inmediata, dijo el ministro Darío Herrera, es contratarlos para empezar la construcción de manera prioritaria, algunos de ellos inaugurarlos en los próximos 6 meses y otros quedarán para inauguración posterior, pero dejaremos nosotros listo toda esta inversión vial en el país. Y unos de los proyectos a largo plazo pero de gran relevancia son las autopistas Quito-Guayaquil y Guayaquil-Cuenca. Para ello, este jueves llegó la delegación de técnicos de la empresa coreana a cargo de las obras. Tenemos 12 días de trabajo en el recorrido de los ejes viales. Yo estaré en 3 ocasiones recorriendo las vías con ellos en estos 12 días. Mi equipo está totalmente organizado. Ellos van a hacer todo el recorrido, levantamiento de información. Esto ya da el inicio formal a estos estudios de prefactibilidad para estos ejes viales tan importantes para el país. Y en lo económico, el ministro Pablo Arosemena ratificó que las carteras de Estado tienen la disposición de adelantar todos sus proyectos. Se siga trabajando en una línea de orden fiscal y enfoque social, seguir este camino que hemos trazado de bajar impuestos y aumentar la recaudación, con el fin de cumplir los objetivos en el menor tiempo posible. Lautaro Andrade, Noticias 7. Se acerca el 24 de mayo y el informe a la Nación tendrá una histórica modificación, pues no se realizará en la Asamblea Nacional como siempre ha sido, como años pasados, por ejemplo. Pero ¿cómo será esta ceremonia? Le consultamos a los expertos. Este es el último informe a la Nación que dio el presidente Guillermo Lasso ante la Asamblea Nacional. Para este 24 de mayo, el escenario político cambió. El legislativo fue disuelto. Según el docente universitario y analista político César Ulloa, la rendición de cuentas del primer mandatario no perdería peso político si se da desde otro escenario. Hay una ruptura simbólica tradicional, lo que no quiere decir que se altere el orden político, porque una situación inédita tiene que ir adaptando nuevas reglas del juego sobre la base de la excepcionalidad. Pero, ¿por qué se da un informe a la Nación? Pues este es un mandato. Así lo plasma la Constitución en su artículo 147, que dice: son atribuciones y deberes de la presidenta o presidente de la República, además de los que determine la ley. En su numeral 7, prestar anualmente a la Asamblea Nacional el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente. La finalidad de esta norma constitucional es que el ciudadano se entere cuáles han sido los avances que ha tenido la gestión gubernamental, qué políticas públicas se han implementado, qué otros temas van a estar pendientes para el siguiente año de gobierno, que sería corto, 3 o 4 meses. Ahora sin asamblea, para el constitucionalista Ismael Quintana, sí existen otras opciones para presentar este informe. Tendrá que hacer entonces mediante una cadena nacional. Es un informe que el presidente lo rinde no a la legislatura, sino a la ciudadanía.
y lo rinde a través de la legislatura que representa a la ciudad. Ulloa concuerda con Quintana y agrega que debido a la aceptación popular de la disolución de la Asamblea, la ciudadanía podría estar más interesada en lo que el presidente informe. Por tanto, la gente va a mirar con atención porque le queda la duda, la expectativa de qué va a pasar en estos meses. Sin embargo, si el jefe de Estado incumple con presentar este informe a la nación, se podría hablar de una inconstitucionalidad por omisión, pero no en el caso de hacerlo desde otro escenario. Manuela Bedón, Noticias 7. Las autoridades italianas evacuaron a las localidades afectadas por inundaciones en el noreste del país, en donde decenas de personas han muerto. Evacuaciones en el norte de Italia. Más de 10.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por las inundaciones en Emilia-Romagna, en el noreste del país, que han dejado alrededor de una decena de muertos. Las autoridades de Rávena emitieron el jueves una orden de evacuación inmediata de 3 pueblos amenazados. Varios ríos se salieron de sus cauces debido a las lluvias torrenciales que cayeron en la región en los últimos días y que también provocaron deslizamientos de tierra. El presidente de la región afirmó que ningún territorio puede resistir 6 meses de lluvia en 36 horas y precipitaciones récord desde hace 2 semanas. Miles de granjas de esta fértil región agrícola se han visto afectadas. Las inundaciones provocaron además la anulación del Gran Premio de Fórmula 1 que estaba previsto el domingo en Imola, dado que los organizadores dijeron que no podían garantizar la seguridad de los aficionados, los equipos y el personal. En otros temas, la Fiscalía investiga a un vocal del Consejo de la Judicatura por una presunta responsabilidad en el cometimiento del delito de lavado de activos. En esta madrugada se efectuaron 5 allanamientos, tanto en Quito como en Guayaquil. En los cuales hablaremos. Meses atrás, el primer mandatario Guillermo Lasso, en una entrevista para Plan B, ya denunciaba públicamente a Javier Muñoz. Hay un delegado nombrado por el gobierno anterior que no representa a mi gobierno y que quiero decirlo claro porque ese señor utiliza su poder en el Consejo de la Judicatura para beneficios de su estudio profesional o de su actividad profesional. Y en las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que de manera simultánea se ejecutaron 5 allanamientos, 3 en la ciudad de Quito y 2 en Guayaquil. Esto como parte de la investigación que se efectúa en contra del vocal de la Judicatura por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos. Acciones que permiten levantar indicios para ser periciados como parte de la investigación en su contra. Tras estos operativos, el funcionario también se pronunció en la misma red social. Muñoz indicó: yo denuncié el intento de Guillermo Lasso por meter la mano en la justicia. A partir de ahí se desató un ataque sistemático al Consejo de la Judicatura. Hoy vivimos un embate más dentro de un escenario de muerte cruzada. Defenderé la independencia de la función judicial. Muñoz está en la Judicatura tras la renuncia del vocal Jorge Moreno en noviembre del 2020. Y se convierte en el tercer vocal de este organismo en ser investigado, pues semanas atrás la Fiscalía anunció que formulará cargos a los vocales Juan José Morillo y Maribel Barrino por el delito de tráfico de influencias por su presunta obstrucción de la justicia en casos considerados de conmoción. Olga Velasco, Noticias 7. Con la finalidad de prevenir el lavado de activos en el país, la Unidad de Análisis Financiero Económico, UAFE, en coordinación con la Policía Nacional, el SRI y la aduana, efectuaron controles en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil. Durante las inspecciones que se efectuaron a los pasajeros entre el 16 y 17 de mayo, se verificó la declaración y justificación del ingreso de dinero que sale también de nuestro país, sobre todo cuando equivale a $10,000 o más. Este es un ejercicio que se realizó de manera simultánea en 4 países de la región. Así lo explicó el director general de la UAFE, Roberto Andrade. Vamos a escuchar. Es un ejercicio que hacen en el mismo tiempo. Se inaugura la misma fecha, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú. Y lo que hacemos es que estos países en conjunto están haciendo el control con las instituciones pertinentes del movimiento de efectivo que hacen los pasajeros en los aeropuertos internacionales. Es decir,
de si es que se declara o no se declara el dinero que entra y sale del país. Recordemos que hay la obligación de declarar a efectos de prevención de lavado de activos todo dinero que entra o sale del país igual o superior a $10.000. Es importante esto porque nos permite fortalecer el control para prevenir el lavado de activos. Recordemos que el lavado de activos sí se puede dar por el sistema financiero o por la compra de bienes, pero también moviendo el dinero físico que no se puede justificar cómo se obtuvo. Mucha atención, una tonelada de cocaína encontró la policía en la parroquia Río Blanco, Cantón Puerto Quito, en el noroccidente de Pichincha. La droga estaba oculta en el fondo de un tanquero de combustible. Son ya 80 toneladas decomisadas en 5 meses del año. En el sector de Río Blanco, Cantón Puerto Quito, noroccidente de Pichincha, la policía antinarcóticos ha incautado 1 tonelada y 36 kilos de cocaína. Fueron 1.030 paquetes embalados en bolsas negras en el interior de un vehículo tanquero de combustible que resultó no tener una carga real de sustancias, sino la droga encubierta. Hay 2 detenidos para investigaciones y son 10 millones de dosis de cocaína que dejan de circular en el mercado, según el director nacional de narcóticos, Pablo Ramírez. Estos se suman a los 4.626 personas detenidas por este tipo de delito, al igual que se suman a las 80 toneladas que hasta el momento ha incautado la Policía Nacional, que refiere también más de 753 millones de dosis fuera de este mercado ilegal. Tomando en consideración también que se suman a la tonelada 300 que la Jefatura de Investigación Antidrogas del DMQ ha realizado en este año, también con los 663 detenidos que hasta el momento se han realizado las incautaciones correspondientes. De esta manera, la Policía Nacional realiza su trabajo incesante y en la lucha contra las drogas. En total, en este 2023, 80 toneladas de droga han sido decomisadas de enero a mayo y 4.000 detenidos para investigaciones. Byron Galarza, Noticias 7. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, instaló la primera reunión del COE Metropolitano con el objetivo de conocer las acciones de prevención, mitigación y respuesta ante las eventuales amenazas naturales que enfrenta la capital. El deslave de la Gasca y las inundaciones por las fuertes lluvias en la capital levantan la preocupación del alcalde Pavel Muñoz en torno a los desastres naturales que podrían afectar a Quito. Su equipo identificó algunos escenarios y por ello trabajan en estrategias y obras de mitigación. Uno de ellos, el mantenimiento de las quebradas. Debemos hacer desde funciones de mitigación, en algunos casos hasta reubicación, pero también otras que son muy importantes, recuperarlas para que sean pulmones de los barrios, pulmones de la ciudad. Y buscan definir responsabilidades en lo que denomina el Plan Verde Azul. Se trata de la posibilidad de que actuemos en materia preventiva y en materia de respuesta en el cuidado de quebradas. Ya cuando hay un desastre, ¿quién interviene? Interviene MAPS, interviene la MOB. Ahí hay unos debates, ¿no es cierto?, que no están del todo zanjados. Sobre el Cerro y Laló dijo que le preocupa la presión constructiva en la zona, con lo que está totalmente en desacuerdo. Vamos a ponerle un alto a esa presión constructiva y por lo tanto la idea es que nos preguntemos qué hacerlo. Declaramos zona de reserva, declaramos un parque, es decir, tenemos algunas opciones. Por estos posibles desastres naturales se analiza la contratación de un seguro para la ciudad. Es un tema muy complejo porque la prima puede ser evidentemente alta. También está trabajando ya el área de planificación y la administración general del municipio para que nos presente escenarios si es que eso es viable. El burgomaestre pidió a las secretarías que pongan énfasis en la gestión de riesgos para evitar la pérdida de vidas humanas y en menor cantidad las pérdidas materiales. Edison Saavedra, Noticias 7. Además, el alcalde ha dicho que el Metro de Quito podría tal vez abrirse en el fondo de recaudación, que es el mayor problema, este 24 de marzo del 2024. Cuando yo hablo del marzo del 2024 es que a ese marzo el sistema de cobro ya podrá leer todos los elementos. Sí, pero si esperamos a marzo sería una barbaridad. Les he vuelto a poner la fecha del último trimestre de este año para que pueda implementarse y por lo tanto ya están trabajando con un nuevo cronograma, ya están trabajando en esa reconceptualización de algunos componentes. Deberé tomar conocimiento, hablar con la Contraloría en su momento, porque también vamos a tener que sentarnos a la mesa con el operador, porque si no está operando al 100%, no cabe.
El trauma y choque pediátrico es una condición de emergencia crítico en el que llegan pacientes tras un accidente. En el Hospital Pediátrico Vaca Ortiz se abrió una nueva área especializada para atender este tipo de casos en niños. Uno no se lo espera, uno no va con esa intención de tener un accidente y pues realmente fue algo desesperante porque la vida de mis 2 hijos estaba en riesgo. Y con el testimonio de Maritza Musso, entendemos la importancia de contar con espacios de atención especializados para trauma y choque, que es el estado más crítico en el que puede llegar un paciente tras un accidente de tránsito, atropellamiento o caída. Por lo tanto, el que usted haga un manejo oportuno, óptimo, adecuado y con tecnología de punta va a permitir que la sobrevida de ese paciente supere el 90%, que es lo que nosotros tenemos acá en el hospital, una sobrevida mayor al 90% en pacientes de trauma y politrauma. El Hospital Pediátrico Vaca Ortiz contará un área exclusiva para este tipo de atenciones. El ministro de Salud, José Roales, explicó que contar con esta sala es determinante en la recuperación de los pacientes. Es prácticamente una situación de vida o muerte, ¿no? Si es que no tenemos esta capacidad de acción inmediata, rápida, en los primeros 30 minutos, la primera hora de un accidente, de un trauma cráneoencefálico, las posibilidades de sobrevida o de lesiones permanentes son muy altas y graves. El Vaca Ortiz es un hospital de referencia nacional. Los pacientes que se receptan son a escala nacional, por lo que anualmente se atienden a 14,000 niños y adolescentes. Sin embargo, esta área tendrá la capacidad de 17,500. Además, el ministro Roales agregó que esta área de atención se replicará en otros hospitales pediátricos a escala nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Ahora les contamos que más de 4.6 millones de cabezas de ganado bovino serán inmunizadas contra la fiebre aftosa. Ecuador no presenta brotes de la enfermedad desde el 2015. Inició la campaña contra la fiebre aftosa. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad, vacunará a más de 4.6 millones de animales bovinos y bufalinos en el país. Ecuador continental actualmente está libre de fiebre aftosa con vacunación y pretendemos llegar al 2025 ya con ese objetivo, más aún con el mercado de China listo para recibirnos. Las acciones iniciaron desde el 17 de mayo y por 45 días, es decir, hasta el 30 de junio, 1.200 brigadistas recorrerán todo el territorio continental inmunizando a los animales. El de estar libre de fiebre aftosa nos permite soñar con todos esos planes que hemos conversado. La creación de la mesa cárnica tiene un sentido y un objetivo. En base a esto, necesitamos ya estar a la altura de los mercados internacionales porque vamos a tener la posibilidad de exportar. Y esta de aquí es una herramienta fundamental. Según las cifras de la Secretaría del Ramo, en 2022 la inmunización fue histórica, pues se alcanzó a 4.8 millones de animales, lo que significó más del 103% de cobertura a escala nacional. Llevamos ya 140 meses sin brotes de fiebre aftosa. Creo que eso también es importante resaltarlo. Para los ganaderos, gremios, asociaciones y ciudadanía que desee sumarse a esta campaña y conocer de la calendarización en su zona, puede contactarse al 1-800-247-600 o también ver la información a través de las redes sociales del Ministerio de Agricultura y Agrocalidad. Olga Velasco, Noticias 7. En lo internacional, la incertidumbre gana terreno entre los miles de migrantes que siguen varados en la frontera sur de México tras la suspensión de permisos para transitar por el país, en coincidencia con el fin del título 42 de Estados Unidos. En Brownsville, Texas, 3 autobuses de migrantes, incluyendo familias con niños, son expulsados a Matamoros, México, después de que cruzaran la frontera de manera irregular. Estos autobuses van a ser a diario, todos los días, 7 días a la semana, al igual que los vuelos que ya van a empezar. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realiza vuelos de repatriación. Entre ellos salen 2 vuelos esta mañana desde Harlingen, uno rumbo a El Salvador y otro a Honduras, el próximo a Guatemala. Muchos de países a veces no tienen repatriaciones formales establecidas con ese país, como Venezuela, pero entonces se hacen acuerdos con otros países que sí dicen vamos a recibir venezolanos. Paola Bracho y su hija Aranza optaron por la vía legal a través de la aplicación CBP One. ¿Cuántos años te va a cumplir? 7. La niña cumple sus 7 años en territorio estadounidense y ahora se dirigen a Nueva York. Y aquí estamos con los papeles
y bueno, a trabajar y a cumplir con lo que dice la ley aquí. Cruzar ilegalmente nunca cruzó por su mente. Después de tanta lucha que pasé para Venezuela, para acá, no ponerle en riesgo, no. El 90% de migrante que entra ilegalmente al país está siendo procesado para una deportación formal. El 10% son niños no acompañados. Las consecuencias de cruzar ilegalmente la frontera son serias. Se te va a detener y va a haber una deportación formal, el cual ya va a quedar en tu récord de migración para cuando apliques legalmente algún día, no te van a permitir por 5 años aplicar legalmente a este país. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. 19 horas con 40 minutos, es momento de saber qué es lo que tiene el menú de deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Byron? Un abrazo Fernando. para ti, bueno, para todos. En realidad, Mecha también, que está con nosotros, sigue un poco triste con respecto al Real Madrid ayer. Parece que de a poco se le irá pasando, pero la realidad es que tenemos mucha más información deportiva el día de hoy. Hablaremos de Moy Caicedo, del Brighton, lo que se viene para Moy también. No solo la derrota que desgraciadamente sufrió el Newcastle el día de hoy, sino porque Moy ha sido nominado al mejor jugador joven de la temporada en la Liga Premier Inglesa. Esto y más se lo contamos más adelante, al regreso de la pausa. Volvemos.